El verbo leer necesita conjugar otros, o sea que el verbo leer sería buscar, sería interrogar lo que lees, sería jugar con lo que lees, imaginar lecturas nuevas. O sea que el verbo leer no es un verbo solitario, es un verbo que necesita muchos otros elementos de otras conjugaciones. Es un verbo muy acogedor, yo creo. Pues una clase de lengua en principio no tiene horario porque puede haber literatura en clase de matemáticas, si cuadra en clase de conocimiento del medio leemos algo que venga bien, en algo que llamamos los momentos de publicidad también alguno dice, maestra, hacemos un momento para publicidad, es que tengo aquí una cosa que encontré y se lee. Una clase básicamente sería trabajar la lengua, pero sobre textos que fueran significativos por alguna razón, o bien por el tema que tratamos, o bien por el momento del autor que estemos estudiando, o por un libro interesante que yo encuentre y vaya llevando. O sea que una clase de literatura debe de sobrevolar las otras materias y también vivir en el horario correspondiente a la clase de lengua. Ser flexible y al mismo tiempo tener un esquema que no se vea oficialmente, no era aquello de empezamos con la lectura del texto y luego analizamos la gramática y a continuación no sé qué. Por ejemplo, el otro día el libro de texto proponía un trozo de unos poemas de Antonio Machado y ponía una estrofa y uno de los chavales que están acostumbrados a los poemas enteros dijo, maestra, esto corta aquí. Y digo, no, que va, espera un momento. Y fui a una pared donde había un mural, arranqué el mural y dije, mira, esto no corta ahí, esto sigue hasta aquí. Y entonces lees el texto y decía él, ya me parecía a mí. ¿Y el que hizo este libro, por qué cortó aquí? Entonces empieza una clase de literatura diferente. La poesía, bueno, cura o enferma. Ya que me preguntabas por la medicina, pues yo creo que sí. Si tú buscas bien un texto, o algunas veces es el texto el que te encuentra, porque estás así en algún estado de melancolía o de exaltación o de... La medicina favorita de los críos es que alguien les lea, y puede ser poesía o puede ser... o que cante. Yo creo que tendríamos que recuperar aquella guitarra que teníamos, los que ahora somos maestros antiguos, teníamos en cierto tiempo una guitarra en la clase y estaba allí detrás y cuando hablábamos de no sé quién sacábamos la guitarra y cantábamos. Y ahora, pues bueno, tenemos un cassette y tenemos un CD en el que hay una poesía grabada, pero no es lo mismo. Y esa poesía que se canta o que se dice o que se lee con entusiasmo y con voz y con sentido y con sentimiento y no sé cuántas eses más, esa sí que cura. El color amarillo podría ser el vuelo del moscardón, de Mussorgsky, o podría ser, ya que estamos en Asturias, un saltón de esos arrebatados que toquen a gaita, que no para nadie. Podría ser... es que no creas, es un color que no es de los más fáciles de poner música, ¿eh? No es nada rosa, nada romántico, nada de vals, nada de... algo que fuera dinámico. Desde luego, no iba a ser en el jardín de un templo chino de Kettlebell, iba a ser algo más dinámico, seguro. A ver, el silencio... es que no me haces más que preguntas complicadas, verás. El silencio puede ser oscuro, puede ser un blanco tremendo de esos que te da miedo, o puede ser una explosión de un montón de colores. Todo el mundo cree que el silencio es negro, pero no siempre. Yo pienso que bien podría ser un azul profundo que va hacia el color este que hay en las zonas abisales donde hay muy poca luz, pero el blanco igual te daba la posibilidad de pintar algo en él y entonces salir del silencio. Vamos de colores oscuros, pero yo creo que el asturiano no tiene mal futuro porque la gente sigue queriendo, sigue
expresándose en su lengua. Ahora hacía falta que profundizáramos un poco más en lo que sabemos de la tradición del asturiano y en lo que hay de nueva creación, en un esperar que no sea una lengua muerta como tantas otras que se murieron, pero que hubiera una valoración de lo que se va haciendo en asturiano, que yo creo que es muy digno y muy interesante y muy válido para conocer y para trabajar en la escuela una lengua como cualquier otra de las muchas que se pueden estudiar. Los blogs, aparte de un principio muy dinámico y que la gente lo tomaba como una moda, pues ahora ya la gente que tiene uno y que es respetuosa con el público que lo lee, yo creo que aporta mucha comunicación y sobre todo mucho intercambio de ideas. No simplemente hacemos un blog porque sea igual que otros 100 que hay, sino por tener una comunicación del trabajo que realizamos, y en las escuelas y en las bibliotecas y en los clubs de lectura, incluso entre los creadores, los que van escribiendo todos los días en su blog, hay como, creo, un afán de colaborar y un afán de comunicar. No solo de exponer casi como era al principio, sino ahora hay un afán de intercambio y de comunicación. Y eso es muy importante porque los chavales, que son los que empiezan a hacer blogs ahora, encuentran un campo casi ya de modelos. Al principio los que empezaron a hacer blogs tenían muy pocos modelos, pero ahora hay un montón. Sí hacía falta que los blogs que hay que están muertos deberían ya de quitarlos, porque algunas veces entramos en algunos sitios pensando que va a haber no sé qué y no encontramos nada.